A ver, bueno, buenas tardes. El compañero ya me tapizó el camino porque dijo un par de cosas muy lindas para meterse. Eh, el derecho colectivo, nosotros le hablamos a los compañeros, el derecho colectivo, lo jurídico, y parece un territorio de abogados, ¿no? Esto. Y sin embargo, para algunos abogados que adoptan el derecho colectivo, que tiene que ver con las relaciones sindicales, que la paritaria, que la huelga, que la organización obrera, es el eslabón perdido entre el derecho y la política, entre el derecho y la organización social, entre el derecho y el sindicato. Y es el lugar donde nos refugiamos lo que no nos bancamos, estar 5 o 6 años en la Facultad de Derecho con tanto gorila suelto. Y nos refugiamos en esos pequeños espacios. Es el eslabón perdido que nos hace respirar. Y se aprende mucho más afuera que adentro. Porque en la universidad nadie no quieren formar abogados para el sindicato, como tampoco quieren formar abogados para asesorar obreros. ¿Esto es casual? No, nada es casual. Del mismo modo que Hilda tiraba al principio, cómo la organización obrera ha sido objeto de tanto ataque. Y siempre está demonizada, y opinan de nosotros lo peor que pueden opinar con respecto a otros ciudadanos o ciudadanas de la sociedad, ¿no? Nosotros siempre somos el último orejón del tarro, ¿no? Yo hago una encuestita, tengo un curso de Derecho Sindical en la facultad ahí en Buenos Aires. Claro, no soy porteño, me atajo. Por suerte, estoy vacunado de nacimiento, soy rionegrino. Y le hacemos una encuestita. Totalmente, pero trucha. Yo de sociólogo y para hacer encuestas no estoy habilitado, no tengo carné habilitante. Pero le decimos, ¿en quién desconfías más? ¿De un sindicalista, de un político, de un juez, de un periodista o de un empresario? Adivinen quiénes ganan. ¿Y quiénes vienen segundo? Obviamente que no pongo los abogados porque ganamos nosotros. Pero bueno, yo hace tiempo decidí, abogado, me gustan la política, me gustan los sindicatos, he decidido vivir con eso, así que no me pienso tirar de ningún piso alto, así que he decidido meterme en la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué se construye en la sociedad esta idea que los peores del barrio son los políticos y los sindicalistas? Un dato central. Yo he votado mucho político, ha sido Pato Gallareta, me ha ido muy bien y muy mal, más mal que bien. He votado muchas veces en los sindicatos, me ha ido un poquito mejor que en la política, pero a veces uno se pega un chasco. Pero jamás, créanme compañeras, compañeros, jamás voté un empresario, yo jamás voté un juez, jamás voté un periodista. Y fíjense lo que la sociedad reprocha. Aquellos que tenemos un soporte democrático, aquello que sale de las tripas de la sociedad, para mal o para bien, a nosotros nos votan, a nosotros nos eligen y de un modo democrático. Y esto ya es una definición. Pero los pibes vienen con todo eso. ¿Qué es un sindicalista? ¿Qué es una sindicalista? Son feos, sucios, malos. Agregale corrupto. Bueno, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿Clavarnos los puñales y...? No, como decía el compañero, hay que agarrar, asumir esa realidad y empezar a transformarla. Tal vez nos está exigiendo la realidad mucho más de lo que le exigieron a otras compañeras y otros compañeros en la función sindical, y uno dice, pucha, pero nuestras mejores generaciones fueron las anteriores. Y sí, tal vez pueda ser así. Por eso el desafío es mucho más grande. Tal vez nos parecemos más, estamos más en una etapa a aquella que nos contaban del siglo XIX, ¿no? Del 1800 y pico, cuando aparecían los primeros obreros queriendo organizarse y los seguía la policía y era un delito organizarse. Y la sociedad veía eso como gente que quería empiojar la sociedad. Es decir, fíjense, no eran ni ciudadanos siquiera eran ciudadanos. Permítame, voy a tener varios deslices jurídicos por razones obvias, el territorio que más conocemos. Pero con solo darle la idea que las primeras constituciones que hubo en el mundo, incluida la Argentina, ¿quién podía votar? ¿Quién podía elegir y ser elegido? ¿Quién podía votar un diputado y ese diputado hacer las leyes? Aquellos que no vivieran de su trabajo.
aquellos que no vivieran de su trabajo. Con lo cual las leyes, elegir y ser elegido, ¿para quién quedaba? Para los que tenían la guita, los que ya habían nacido con la billetera. La base de todos los derechos, era la billetera y la cuna donde habías nacido. Es más, si quiero, estamos entre compañeras y compañeros gráficos, ¿no? Muchas veces juego con los estudiantes y les digo, che, la libertad de expresión, ¿dónde está en la Constitución? No está. No está. Explícitamente no está. Está en la libertad de imprenta, que no es lo mismo la libertad de expresión. La libertad de expresión es decir lo que uno realmente cree. La libertad de imprenta no. Es decir lo que cree el dueño de una imprenta. Con lo cual hay un derecho de propiedad de por medio. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso hay que construir una voz distinta. Fíjense cómo se fueron armando. Y podemos seguir. A ver, como para ordenar, porque yo, si arranqué así, puede estar hasta las 4 de la mañana y dentro de 15 minutos me van a pedir por 8 chorizos. Pero creo que está en la 11. Y me tomé el atrevimiento. Ese es el Tata Gualdini. Vamos a sacar la parte aburrida, o sea, casi todo. La que viene. Ahí está. Vamos a hablar del modelo sindical argentino. Y el modelo sindical, ahí seguramente esto lo van a circular, la idea es que esto circule como información y no es la pretensión dar toda esta filmina ahora, hoy, acá, ni desarrollarla. Algunas son cuestiones tediosas, si se quieren, de tono jurídico. Pero los europeos inventaron una serie de definiciones de lo que es la libertad sindical. Y lo inventaron allá por 1948, 1949, cuando salieron de la guerra de la Gran Guerra, la Segunda Gran Guerra, donde salieron derrotados los nazis, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, que es una suerte de patio trasero de los organismos multilaterales que funcionan en el marco de las Naciones Unidas. Literal, ¿eh? Pero no le bajamos el precio porque es el único lugar donde hay trabajadores. Es el único lugar. Tiene una mirada muy, muy europea. Y nuestras universidades, acá donde estuvo Ricardo, donde estuve yo, Córdoba y Buenos Aires, bueno, en Córdoba ni en Buenos Aires ni pasó ni el Che Guevara, ni Fidel Castro, ni Camilo Cienfuegos, ¿no? Ni mucho menos Fidel. Así que imagínense, nuestros profesores han sido bastante fachos. Tiene una mirada a la libertad sindical, como la piensan los europeos, pero a los europeos les pasaron cosas que a nosotros no pasaron y viceversa. Por eso yo digo que la libertad sindical es un poquitito más compleja. Fíjense que en 1947, 48, 49, cuando los europeos estaban discutiendo eso, nosotros ya teníamos una ley sindical, un decreto ley en realidad, del año 1945. Y nosotros ya habíamos hecho nuestro propio camino. Y nosotros ya teníamos qué decir con respecto a la organización obrera, donde nos reconocíamos en algunas historias, en algunas situaciones y en circunstancias comunes que ha tenido la clase obrera a nivel global, pero también nos reconocemos en nuestra propia historia. Y puedo decir 2 o 3 cosas con respecto a la libertad sindical, pero concretamente un modo en que nosotros nombramos a la libertad sindical. Nosotros le decimos el modelo sindical argentino. ¿Por qué el modelo sindical argentino? En primer lugar, porque un modelo sindical, esto lo que los europeos denominan libertad sindical, un modelo sindical, primero es un modelo histórico. Y con esto no quiero decir, me voy a poner a hablar de fechas de batalla, ni voy a nombrar nombres de próceres, no, pues no, nos olvidamos a los 15 minutos. Lo que estoy queriendo decir que la manera de entender nuestro modelo sindical, en primer lugar, se va construyendo esa idea hurgando en nuestra propia historia. En nuestra propia historia como clase obrera, en nuestra propia historia como trabajadores, pero no a nivel universal, acá, en nuestra patria, en la patria grande, en la patria chica que es nuestra Argentina. Ahí tenemos que hurgar. Porque la historia de hoy, ver la historia hacia atrás, la historia nos hace mirar cómo son las relaciones sociales, cómo eran las relaciones entre patrones y laburantes, qué derechos tenían, qué derechos no tenían, cómo era la apropiación de la fuerza de trabajo de los patrones hacia nuestras compañeras y compañeros.
Hurgar en la relación, en la historia es poder ver cómo eran esas relaciones sociales, económicas, políticas. ¿Se comprende? Y ver hacia atrás nos hace ver a nosotros en el hoy, encontrando un espejo. Algo que dijo Ricardo me parece muy bueno, empezar a encontrarnos, empezar a encontrar la identidad. ¿No les pasa muchas veces? Cuando de pronto estamos en el taller y piensan que nosotros como representantes sindicales somos simplemente un pasamano, una suerte de delivery. No. Ese delivery donde nosotros le vamos a resolver cosas tiene que ver con el reconstruir la historia de ese taller, reconstruir la historia de los gráficos, reconstruir la historia del movimiento obrero, reconocernos en la identidad que significa ser laburante gráfico de Córdoba, de la Argentina, pero junto con el resto de la clase obrera. Empezar a reconocernos en nuestra propia identidad, como trabajadoras, como trabajadores. Digo esto porque cada 2 años nos caemos, de pronto está todo bien y cada 2 años muchos compañeros nuestros al lado nuestro votan para el carajo. Votan a los opresores. Por eso me parece que me parece muy piola esto. Empezar a reflejarse. Literalmente lo que significa reflejar. Poderse ver uno mismo. Poderse ver en los compañeros y los demás. Me pareció maravilloso esto de que ustedes son la primer cara, el primer rostro, la primer voz que ve cualquier trabajador o trabajadora de a pie de lo que es la organización obrera. Ustedes son el sindicato para muchos de esos laburantes, de muchas de esas laburantes. Pero para ordenar un poco la cuestión, el modelo de libertad sindical en la Argentina lo llamamos modelo sindical argentino. El primero se reconoce en las relaciones históricas. Nuestra historia es muy rica. Yo venía a Hugo Pobre, me había ido a buscar, no sé, debe andar por ahí, me había ido a buscar y de pronto, cuando me enteré que estaba a 3 cuadras de donde estoy parando, dije, voy caminando. Y de pronto me di cuenta que iba por la calle Urquiza, crucé una avenida o crucé una calle importante y se transformó en Artigas. A la miércoles. De Urquiza a Ortigas. No quiero saber. Artigas. No quiero saber dentro de un siglo los nombres que puede llegar a tener. De Macri a Néstor. No sé. Son calles, son lugares comunes, pero significan cosas, significan muchas cosas. Y el rastrear en esas cosas significa ver en nuestra propia identidad. Me reí, nos reíamos ahí con de Anfunes, es la que cruza en el medio. Bueno, lo memoricé rápido, por suerte. Pero por eso me parece que es un modelo sindical, es ante todo un modelo histórico. Es un modelo, es una libertad compleja. El modelo sindical argentino, nosotros entendemos la libertad como una libertad compleja. A ver, ¿por qué digo esto? Porque no es la suma de las libertades individuales. El oso, ¿no? El oso, la libertad individual del oso. ¿Tu nombre, compañero? Lucas. Lucas. La libertad de Lucas. La libertad, a ver, perdón, compañero, usted. Omar, Lucas, del oso. No es la suma de esas libertades, una libertad sindical. Una libertad sindical es una libertad colectiva, pero no es la suma de los pedacitos, no es la suma de los ombligos. Cuando los compañeros y las compañeras también se entrelazan, van generando una dimensión distinta que lo supera a sí mismo, que va más allá de uno mismo. Eso es una libertad colectiva. ¿Cuántas veces le pasó a ustedes que están en una asamblea y de pronto se está votando algo y dicen, la pucha, la mayoría va a elegir una cosa, pero si sale eso a mí me perjudica? Y uno empieza a pensar adentro, empieza a carburar adentro, che, ¿qué es lo que más le conviene al colectivo? ¿Qué es lo que más le conviene al grupo? Y tal vez no me conviene a mí en lo individual, a mi ombligo, ¿se entiende? ¿Cuántas veces hicimos ese gesto de renunciamiento hacia adentro nuestro y decir, voy a votar lo que la mayoría quiere, lo que el colectivo quiere? Que no es la suma de los pedacitos, no es la suma de los ombligos, no es la suma de los individuos, sino que todos juntos somos mucho más que eso. Por eso decimos que no es una libertad cualquiera, no es una libertad como suma de los pedacitos, es una libertad compleja. ¿Sí? ¿Me explico con esto? Y es una libertad asimétrica. A ver, volviendo a lo jurídico. Hasta la Constitución que hicieron los gorilas en 1957 dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador y a la trabajadora, obvio, individual o colectivamente. No dice a los patrones.
y nos asegura sindicato, huelga y paritaria. Y esas son garantías colectivas, pero garantías colectivas nuestras, como clase obrera. Son asimétricas, ¿por qué? Porque las tenemos nosotros para emparejar un poco la mano que viene ya despareja de movida. Entonces el modelo sindical, un modelo sindical, lo tenemos que medir en base a esos parámetros básicamente. En las relaciones históricas, en esa libertad compleja, en esa libertad asimétrica. Y eso nos va a dar cuenta que nuestra libertad sindical no es la misma de pronto que la de los chilenos, o la de los uruguayos, o los hermanos brasileños. Tal vez como patria grande tengamos denominadores comunes, pero cada uno va a tener sus especificidades. Y no va a ser la misma de los españoles. Estamos podridos que nos enseñen derecho colectivo los españoles y los italianos. Es una historia totalmente distinta a la nuestra. Ni los alemanes, ni los ingleses, pero vamos a reconocer cosas que en la historia del movimiento obrero sí sumaron a nuestra forma de organizarse. Entonces, un modelo de libertad sindical es un modelo propio, nuestro, de los trabajadores y las trabajadoras argentinas en su propio proceso histórico, en su complejidad y en su asimetría. Como para arrancar. Y ese modelo sindical argentino tiene una serie de características, si me permiten, y avanzamos sobre eso. ¿Sí? Hilda, vos tirame la boleadora cuando vea que ya hablo mucho. A ver, reconocimiento del Estado. No, vamos a dejarlos ahí, después los compañeros. Preferible ver los títulos porque si desarrollamos cada uno, nos quedamos al almuerzo de mañana. A ver. ¿Cómo fue la reacción del Estado históricamente con respecto a los sindicatos? Los sindicatos eran... La acción sindical era delito. Y organizarse era delito. Nosotros cuando hablamos de la libertad sindical hablamos de la acción y la organización. La acción y la organización. ¿Qué es lo que hago y en qué estructura lo hago? La acción y la organización refieren a la libertad sindical. Y la acción sindical y la organización sindical eran delitos. Desde 1700 y pico. Por ahí aflojaron un poquitito en el siglo XIX, pero fue delito durante décadas y décadas. ¿Y en la Argentina? En la Argentina, fíjense cómo inauguramos el siglo XX. 1902, ley de residencia. ¿Por qué? Porque la acción obrera fundamentalmente venía de la mano, o la organización obrera venía de la mano, más que de la acción, de los obreros extranjeros. Y la manera que tuvo el Estado argentino de correr y disciplinar a esos obreros extranjeros, italianos, españoles, alemanes, franceses también, polacos, la manera de disciplinarlo es decir, che, si no te portás bien en este país, es decir, si te callás la boca y no reclamás lo que te corresponde, te quedás piola. Pero si no, te subimos de patitas arriba en el barco y te mandamos a mudar de vuelta para que allá te metan en cana. La ley de residencia, eso significó. ¿Qué significaba? Que el que se moviliza, que el que se organiza, que el que pide, el que reclama, está cometiendo un delito. Hago una aclaración. No soy de los que creen que los argentinos bajamos de los barcos. Me pasa cada mañana cuando me miro al espejo. Es decir, y digo, la Argentina y su clase obrera es producto fundamentalmente de dos grandes migraciones. Una, la inmigración que vino a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y que tuvo impacto sobre todo en el puerto, que son nuestros hermanos los anarquistas, los sindicalistas y los socialistas, y otra gran migración interna que se produjo a partir de la década del 30 y explotó en la década del 40, cuando los cabecitas negras volvimos del fondo de la historia y de pronto dieron lugar a un proceso de industrialización. Y aclaro, porque estamos en las provincias, no me gusta decir el interior, porque los capitalinos no son el exterior, hablo de las provincias. Ya que estamos en una provincia, en la Argentina hubo también sectores populares, clase obrera antes del siglo XX.
Si no, preguntémosle a la memoria del Chacho Peñalosa, preguntémosle a la memoria de Felipe Varela, preguntémosle a la memoria de nuestros hermanos de los pueblos originarios, si no, preguntémosle en la memoria de los masacrados afrodescendientes que perecieron en Curupaití por culpa del Gran Mitre. Entonces, tenemos ahí una cuestión. ¿Era reconocido por el Estado la acción y la organización? ¿Era reconocida por el Estado la acción y la organización obrera? No. Era delito, era delito. ¿Alguna vez escucharon hablar de la Semana Trágica? ¿Alguna vez escucharon hablar de la Patagonia Rebelde? ¿Alguna vez escucharon hablar de la Forestal? Sí, yo sé que sí. Fueron grandes reclamos obreros que terminaron en masacres. Fue en 1919, en 1921. Fue muy importante en la historia del movimiento obrero. ¿Saben de cuándo es el Código Penal argentino? 1921. ¿Saben qué se introdujo en 1921 en el Código Penal? La asociación ilícita. Más de 3, asociación ilícita, decimos como chiste nosotros. ¿Es casual? No, es un delito a medida para nosotros y nosotras. Más de 3, asociación ilícita, porque éramos nosotros los que necesitábamos juntarnos. Fuimos nosotros y nosotras los que nos juntamos en la Semana Trágica, a los que fusiló Varela y los de la Forestal por Robustiano Patrón Costas. Esa es la forma de intervenir del Estado, la represión, la represión. Solo que a partir de la década del 20 del siglo pasado, como estaba el irigoyenismo, por ahí era selectivo, por ahí había leña, por ahí no había leña, por ahí sí, por ahí no, por ahí sí, por ahí no. No había una... ¿Cómo se regulaba la acción sindical? Con el Código Penal. Había un Departamento Nacional de Trabajo. ¿De quién dependía el Departamento Nacional del Trabajo? Del Ministro del Interior de la Nación. ¿Saben quién más dependía del Ministro del Interior de la Nación? La policía. Cuando había un conflicto obrero, ¿a quién mandaban? ¿Al Departamento Nacional de Trabajo que hacía estadística o mandaban a la policía? A la policía. Porque organizarse y actuar para el movimiento obrero era delito para el Estado. Reconocimiento del Estado. La primera vez que reconoce el Estado a la organización obrera lo hace a través de un decreto, el 2669. Luego de un golpe, el 4 de junio de 1943. Un golpe militar, no cívico-militar. Y lo reconoce, ¿de qué manera? Reprimiendo la organización obrera. Había un militar que había asumido el poder el primer milico que toma el poder en ese golpe del 43, que dijo, no, lo tenemos que poner en caja y tenemos que dictar una ley sindical donde yo tenga el nombrecito de todo, el domicilio de todo, los tenga en caja. Por suerte duró poco ese milico. Y al poquito tiempo apareció otro milico que no tenía el grado de general, era coronel nomás. Y a los 4 o 5 meses, el 27 de noviembre de 1943, crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Y qué tenía la Secretaría de Trabajo y Previsión? Toma todas las cuestiones sociales, todas las cuestiones que tenían como demandas la clase obrera, todas. Y las toma para una secretaría, la Secretaría de Trabajo, Previsión y Vivienda Económica. Y ese espacio tenía el rango de ministerio, con lo cual estaba a la par del ministro del Interior. Y ahora, cuando había un conflicto, mandaban a los inspectores de la Secretaría de Trabajo. Y se empezó a reconocer el conflicto. Miren lo que digo, el conflicto capital-trabajo. Hasta ese entonces, cada vez que los obreros iban y pedían por un salario, era lo mismo que hubiera un robo piraña en una esquina. ¿Me explico? Dejó de ser delito y empezó a entender el Estado que no podía convivir con la injusticia social. Pero estaba vigente ese decreto de miércoles, ese 2669. Y fue una secretaría que empezó a intervenir, juntar unos, juntar a otros, y a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y se empezaron a organizar nuevos sindicatos. Y empezaban a haber huelgas, y de pronto había alguien que escuchaba.
Y de pronto se dictó una resolución interna, con lo cual estos acuerdos que firmaban de pronto en los conflictos colectivos donde el patrón frente al comisario se comprometía a hacer lo que después no iba a cumplir, de pronto eso lo llevaban y lo convertían en un decreto y de ahora en más los laburantes podían reclamar cuando no cumplía ese decreto. Y lo empezaron a llamar convenios colectivos de trabajo. Y empezó a haber estatutos y estatutos, que significa un piso de derechos. Mirá, los trabajadores de esta actividad por lo menos van a tener estos derechos, menos de esto no. Hasta que se pudrió todo, porque le reconocieron derecho a las compañeras y los compañeros del campo, el peón rural, el estatuto del peón. Y todo se recontrapudrió cuando en octubre de 1945, el 2 de octubre del 45, ese mismo coronel de la Secretaría de Trabajo derogó el decreto del milico anterior y dijo: todos tienen derecho a una organización sindical, todos tienen el derecho a constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente y afiliarse a las mismas, y tienen derecho a la acción sindical, tienen derecho a negociar convenio colectivo, tienen derecho a representar los intereses y derechos colectivos, pueden tener no solamente acción social, sino derecho a un estatuto, una organización democrática, a la participación plena. A los 8 días cayó preso. Y a los 15 días el pueblo lo salió a rescatar. No es Perón en el aire. Es un 2 de octubre del 45, el Estado por primera vez reconoció a la organización sindical. En la universidad jamás nos vinculan un hecho con el otro. El 17 de octubre no existe en la universidad. Pero lo peor es que nosotros a veces no nos acordamos. A veces. ¿Y a qué punto el sistema no se bancó? Ya no se bancaba la Secretaría de Trabajo, pero mucho menos se bancaba que el Estado reconociera a los sindicatos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? El decreto 23.852 del 45. Y no es lo mismo que existe una ley sindical a que el Estado reconozca los derechos sindicales a través de una ley. Por eso digo reconocimiento. Porque hay veces que el Estado otorga derechos. Y un derecho puede ser impongo una regla de arriba para abajo. Vos vas a hacer esto y esto. Que no es lo mismo decir reconozco este derecho. Porque todo laburante tiene derecho a un salario digno, una jornada máxima, un salario mínimo, condiciones mínimas de laburo, pero también todo laburante junto con otros, tiene derecho a juntarse y armar una organización, un sindicato, tiene derecho a negociar colectivamente y iba a decir derecho de huelga, pero los peronistas decimos libertad de huelga, que es mucho más que un derecho. ¿Me explico? Hay derechos que no se otorgan, que el Estado no otorga. Hay derechos que el Estado reconoce por nuestra propia condición humana. Y cualquier ser humano, y nosotros, mujeres y hombres de trabajo, seres humanos, aunque algunos de la sociedad a veces no lo recuerden, tenemos derechos por nuestra condición de trabajadoras y trabajadores. Por eso digo reconocer. Y no digo otorgar derechos. No fue ningún regalo el derecho al sindicato. Solamente que la historia nos hizo tropezar con alguien que supo escucharnos, que supo representar los intereses de la clase obrera. Por eso digo reconocimiento. Y ha habido, por parte del Estado, buenas y malas. Podría hacer todo un itinerario de lo que ha sido el reconocimiento del Estado y de las etapas represivas. Cada vez que hubo una dictadura, ¿qué pasó acá? Los primeros que prohibieron fueron los sindicatos. ¿Te puedo sumar algo? Sí, obvio. En la Constitución del 49 no se regula el derecho de huelga, porque justamente, como dice él, se reconocía como un derecho natural, no hacía falta escribirlo. Es justamente esto que habla, era un derecho natural, que ya lo tenemos. El autor conceptual de la Constitución de 1949 discutió muy fuerte con un sanjuanino que se llamaba Pablo Ramela, que él decía había que poner el derecho de huelga. Y Sampay, que era el autor, decía, la huelga no es un derecho, la huelga es una libertad.
es para volarle la peluca. A mí se me vuelan los pocos pelos que me van quedando. Eso es como, ¿te gustan los redondos? De esa miel no comen las hormigas. De esa miel no comen las hormigas. De eso se trata. Pero el Estado reconoció y desconoció, porque ¿qué significa una organización sindical? Significa, precisamente, darle sentido, reconocimiento a una organización que vela por la defensa de los derechos e intereses de la clase obrera y está compuesta por trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es un sindicato? Es una organización de trabajadores y trabajadoras que defiende derechos e intereses de trabajadores y trabajadoras. Discúlpenme por lo redundante, pero para que quede claro, los patrones son de palo. Y en esto, los intereses y los derechos. Los intereses y los derechos. Los derechos, lo que ya tengo en una ley, en un convenio. Los intereses es aquello por lo que vamos. Por aquellas cosas que que queremos que se conviertan en derechos. ¿Se comprende? Porque no son solamente defender los derechos, sino ir por los intereses, los que nos merecemos como clase obrera, con nuestra propia condición individual y colectiva de clase. Entonces, el reconocimiento del Estado en la Argentina, a diferencia de otros países, el Estado reconoció la organización sindical. Algunos países, los italianos, a veces los españoles, vienen a decirnos, no, porque el Estado no tiene que meterse, el Estado no tiene que meterse. Claro, si vos le agarrás a hablar con un italiano, el Estado Estado y sindicato era Benito Mussolini, que creía en los sindicatos obreros patronales. No, yo con los patrones no quiero nada. Y con Mussolini menos. Y de pronto te hablan los españoles, claro, era Francisco Franco. 40 años una dictadura y también creían en los sindicatos obreros patronales. Nosotros no creemos en eso. Nunca creímos en eso. Creemos en los sindicatos de laburantes, de las y los laburantes. En Uruguay durante muchísimos años el Estado no se metía. No hay ley sindical, no se regula. Adivinen cuándo hubo una ley sindical en Uruguay. En el 2005. ¿Quién ganó las elecciones en Uruguay en el 2005? El Frente Amplio. Es decir, vino un partido político que se arrimaba a los ideales de la clase obrera y reconoció los derechos, reconoció lo que quería la clase obrera y fue por más. Lo mismo pasó en Brasil. Tuvo que ganar en el 2003 el PT para que de pronto se reconociera el derecho a las centrales obreras. ¿Vieron lo que es Brasil? ¿Vieron el mapa de Brasil? Es un continente. Y estaba prohibido armar organizaciones nacionales. Y los cortaban en pedacitos. Eran todos pedacitos. Hasta que vino Lula y dijo, nos pueden armar sindicatos nacionales. Y lo puso en una ley. ¿Se comprende esto? Y eran los grandes ejemplos del Estado que no se mete. No es el problema que se meta o no se meta el Estado. El problema es cómo se mete el Estado. Y ahí vamos a discutir por ahí algo al final, o por lo menos lo voy a poner como pregunta. Forma asociativa basada en el profesionalismo. A ver, ¿cómo se agrupaban? A ver, algo que dijo Ricardo es muy importante. Hablaba de los libros aquellos. No es casual que las primeras organizaciones sindicales sean las de los tipógrafos. Los que manipulaban los tipos gráficos. ¿Por qué? Porque tenían que saber leer. Y leer es tan peligroso. Es tan, pero tan peligroso. Y ustedes eran muy peligrosos. Y por eso fueron en muchos lugares del mundo los primeros que se organizaron. Pero ¿cómo se organizaban? Por oficio. Se organizaban la categoría laboral. El tipógrafo, nada más. A ver, les pongo un otro ejemplo. Tiene que ver con una forma de organizarse que surgió en Inglaterra y Francia. El sindicato de oficio. Me voy un segundito antes para entender cómo empezaron a organizarse. En Inglaterra, en 1860, se empiezan a organizar sindicalmente. ¿Me puedo parar? Bueno, no, pero acá para pararme. A ver, en Inglaterra, en 1860, se empiezan a organizar. Tenemos que juntarnos. Tenemos que juntarnos, porque la patronal te va barajando de a uno, tenés que juntarte con otro. En la Sociedad Tipográfica Bonaerense nace el 25 de mayo de 1857.
Fue el primero. Primero. Fue la primera. Y la primera huelga. No, porque vos decís lo del 60 y me acordaba. En esa época, más o menos, los ingleses tienen una avanzada muy interesante. Son los primeros que realmente, de modo muy orgánico y masivo, empezaron a armar organizaciones obreras. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿qué tiene? Arman los sindicatos generales. Es decir, Luca con el oso, con Omar, que se me fue, está con los choris, y se empiezan a juntar, no solamente los gráficos, se juntan con los que están en la metalmecánica, con los textiles, con los albañiles, ¿se comprende? Es decir, una bolsa de gato, los sindicatos generales. Juntarse, laburante con laburante. Fue revolucionario eso. ¿Por qué fue revolucionario? Porque dijeron, laburante con laburante, ¿quiénes quedan afuera? Los patrones. Juntamos trabajadores con trabajadores. De ahí surge el concepto de la autonomía, de la pureza sindical. Pero, ¿qué pasó? Hacia 1870 y pico, más o menos en todo el mundo, esos sindicatos generales se habían hecho muy amigotes eran del Partido Socialista. Arman las trade unions inglesas que arman luego el Partido Laborista, que aún hoy existe ese partido y esa organización obrera. Pero estaban más preocupados con lo que pasaba en el partido que con lo que pasaba en la fábrica, y la estaban pasando mal. Y empiezan los anarquistas a fogonear y dicen, no, organicemos el oficio. Y se juntan todos los tipógrafos, todos los electricistas, todos los albañiles, todas las costureras o costureros. ¿Se entiende? No importa en qué actividad estés. Si yo tenía 10 carpinteros en una obra de construcción, tenía 2 carpinteros en una fábrica textil, tenía un carpintero en el Estado y tenía un carpintero en un boliche de comercio, podíamos armar el sindicato de los carpinteros. ¿Se entiende? Pero era un sindicato plano, estirado. Y empezó a notar, se empezó a notar con el tiempo. A ver, durante mucho tiempo estos fueron los sindicatos y eran muy fuertes en el oficio. Los tipógrafos eran fortísimos en el oficio. Fueron los primeros que se organizaron. Como dice Hilda, 1857 acá. Y recién le hablaba de 1860 en Inglaterra. No, despreocúpense, no tenemos nada que envidiarle a los gringos. Nada. Nada. Pero el punto es que con las décadas se hacen fuertes, más fuertes, más fuertes. La Argentina captura mucha de esa experiencia obrera. Fines de siglo, principios del siglo XX, primera década del siglo, empiezan los conflictos. ¿Vieron lo que les conté hace un ratito? Ejemplo, los talleres Bacena. Los talleres Bacena, que eran talleres metalúrgicos, empiezan a tener los coletazos de la guerra europea. ¿Qué pasaba en la guerra europea? Nosotros dependíamos de Inglaterra, le vendíamos vaca y grano y nos mandaban todo hecho. Todo industrializado, ¿no? Pero Inglaterra estaba en otra. Nos compraba menos grano, menos vaca y nos mandaba menos industria. Con lo cual los talleres metalmecánicos empezaron a crecer. Los talleres Bacena. ¿Y qué decían, loco? Che, la torta crece y no la repartís. Y ahí surgían los primeros conflictos colectivos de intereses. Voy por lo que no tengo, loco, subime el sueldo, mejorame la condición de trabajo. En la Patagonia, en la misma época pasaba, producto de la guerra europea, ¿qué pasaba? ¿A quién le vendías la carne de oveja, la lana, todo lo demás? Nadie, los ingleses no compraban. Entonces el negocio se achicaba, ¿y por dónde se cortaba el hilo? Por lo más delgado, los laburantes. Por eso se vinieron los despioles de la Patagonia como lo de la forestal. El campo se deprimía y la industria se agrandaba. Fíjense cómo la economía, la política, la historia, todo explica. Pero ¿qué pasa? Los anarquistas ya no eran muy fuertes. Y empieza a pasar lo siguiente. ¿Qué pasa en los talleres Bacena? El enconador empieza a hablar con el matricero con el peón general y empiezan a hablar de los distintos oficios que eran organizaciones distintas y se empiezan a juntar y dicen, che loco, ¿por qué no vamos a la huelga todos juntos? Y lo mismo pasó en la Patagonia, el arriero con el esquilador y con los distintos oficios. Y armaron una organización de metalúrgicos y una organización de obreros rurales, ¿se entiende? Ya no el oficio, sino la actividad. Vamos todos juntos.
Todos los trabajadores del campo, todos los trabajadores gráficos, todos los trabajadores del comercio, todos los trabajadores de la construcción. Y empieza a entrar en crisis el sindicato de oficio. Vamos a hacer un juego. A ver. ¿Tu nombre? Sergio. ¿Sergio? Sí. Sergio. Lucas, el oso. A ver, vos trabajás en una... Estamos en un sindicato de oficio. ¿Sí? Somos electricistas. Trabajamos en 3 lugares distintos, con actividades distintas. Hagamos una reunión. ¿Cuándo podés, vos? Yo también, ¿eh? Yo me sumo. ¿Cuándo podés? Jueves ¿El jueves a qué hora? 18. Yo no puedo. ¿Vos? Yo también. ¿Vos? No, ¿Vos cuándo podés? el viernes. No, me mataste. ¿Vos, Lucas? No, viernes full. ¿Cuándo hacemos una reunión? Lo que me queda claro que si laburamos en lugares distintos, porque estamos en actividades distintas, tiene que ser, escuchen bien, tiene que ser fuera del horario de trabajo, pero sobre todo fuera del trabajo. Con lo cual el sindicato, este es el límite del sindicato de oficio. La organización obrera es algo que pasa afuera del laburo. Perdónenme la mala palabra, offshore. Es un sindicato offshore, fuera del laburo. Y ahí lo que se empieza a pensar es sindicato de actividad. ¿No vieron que ahora están cumpliendo algunos sindicatos sus 100 años? Se viene el año que viene el de la bancaria, el año que viene se viene ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, se cumplen 100 años de la Unión Ferroviaria. ¿Cómo se juntaban al principio los ferroviarios? Me encanta decir los motorman, lo que manejan las locomotoras. No, era un sindicato de oficios, pero después empezó a juntar todos los ferroviarios, todas las ferroviarias. ¿Se va entendiendo? Y estaban todos en un mismo lugar, Oso. Lucas, Sergio. ¿Se comprende esto? Estaban juntos. Se da primero esa etapa durante la década del 20 del siglo pasado. Estamos cumpliendo los 100 años de muchos sindicatos por eso. Se empiezan a juntar todos juntos. Hasta que, ¿saben qué? Les voy a contar una anécdota. Y llegaron los comunistas. Porque hasta ahí había sindicalistas, socialistas y los anarquistas cada vez había menos. Y llegaron los comunistas. Y un día los comunistas dicen que Vittorio Codovila estaba ahí y dice, che, somos el partido, la vanguardia de la clase obrera y estoy mirando el padrón, son todos médicos y abogados. ¿Cómo avanzamos con esto? Imposible, inconcebible. Y baja la línea que venía de Moscú, que se parecía mucho a la línea que tenían también acá. A ver, sindicato de actividad. Pero no cualquier sindicato, no el sindicato de actividad, sino más. ¿Por qué sindicato de actividad? Porque fortalece no solamente la concentración, sino también la unidad sindical. Nunca se olviden que ¿para qué armamos un sindicato? Para hacer un contrapoder, para hacer fuerza, para estar juntos. Pero nos juntamos así porque sí. No, nos juntamos con el propósito de ser fuertes. Y uno no puede ser fuerte de cualquier manera, va a ir buscando la manera de organizarse, de ser más fuerte. Y sabemos perfectamente que la patronal, ¿qué sindicato prefiere la patronal? El que no existe. Y si la patronal no tiene otra que bancarse un sindicato, ¿qué sindicato prefiere? Que haya 2, 3, 4. Con lo cual los comunistas estuvieron bien ahí. Sindicato único de actividad. Un solo sindicato. La unidad de la clase obrera. Frente al divide y reinarás, la unión hace la fuerza. Y entonces, sindicato único, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos la reunión? Y ahí es donde entra a jugar Ricardo. ¿Cómo organizamos el barrio? Los comunistas, ¿cómo organizaban el barrio? Armaban en manzana. La estructura dividían en manzana los territorios donde laburaban. Obviamente se imaginarán ustedes que los comunistas de ese entonces no iban tocando timbre y decían, buenos días señora, soy comunista, vengo a convencerla. Obviamente los iban a correr a escobazo. Es un laburo lento, es un laburo de persuasión, es un arte, es un trabajo, es una tarea dura, es una tarea frágil de amor, de paciencia, de convicción, que se va construyendo en el día a día. Y este mismo diseño lo pensaron de modo tal que en el lugar de trabajo era donde había que empezar a construir todo.
Y crearon dentro de la gran estructura que eran los sindicatos de actividad, los cuerpos de delegado. El delegado, la delegada. No hay sindicato sin cuerpo de delegado, no hay cuerpo de delegado sin sindicato. Porque el cuerpo de delegado te da esa capilaridad, esa posibilidad de llegar hasta el último lugarcito donde por ahí el secretariado no puede estar. Porque tiene que dividirse acá, 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 en todos lados, con el ministerio, con la patronal, estar en el día a día. Desde que no me respetan la paritaria a no me anda al baño. Esto es una capilaridad, una identidad, un ir conociendo el espacio de trabajo, asimilándose. Y es ahí donde Ricardo dijo claramente, y ahí donde nos identificamos y somos la voz de nuestras compañeras y compañeros, somos la cara de nuestras compañeras y compañeras, pero nosotros somos el sindicato frente a nuestras compañeras y compañeros, del mismo modo que nosotros somos la cara de nuestros compañeros y compañeras frente a la organización. No creemos que por un lado los delegados y por el otro lado el sindicato. No, no hay lo uno sin lo otro. Y ahí el sindicato de actividad empieza a tener su fisonomía. ¿Cuál fue el salto cualitativo de los anarquistas? Entendieron que en el oficio, en el tipo de tarea, había una identidad. Había un sustrato con lo cual se tenía que trabajar porque le daba identidad a la organización. No es lo mismo juntar todo, la gran bolsa de gato, todos los laburantes que vengan de un lado o de otro, que decir, no, nos une el oficio. El oficio nos solidariza, el oficio nos da identidad, pero luego también fue el sindicato de actividad también. Nos juntamos en función de lo que hacemos. Por eso es fundamental conocer el mundo del trabajo, lo que es nuestra tarea. Conocer la máquina, conocer qué es lo que hace cada una de nuestras compañeras y compañeros. Es la razón, es el dato elemental para poder juntarnos. Con los años, siempre quisieron las patronales romper más que corromper el sindicato de actividad. Y aparecieron en la década de 60 los sindicatos de empresa. Y justo vengo a Córdoba, donde hubo una experiencia que es la excepción que rompe la regla. Los sindicatos de empresa, ¿cómo eran? Los sindicatos de empresa básicamente van fragmentando, van feteando los sindicatos de actividad. Yo tengo un sindicato de trabajadores de empresas de gaseosas, ¿no? Y representa a todas las trabajadoras y trabajadoras de empresas de gaseosas. La Coca, la Pepsi, la Priti, ¿por qué no? La Manaus, la que quieran. Pero no es lo mismo que yo tengo un sindicato de la Priti, un sindicato de la Coca, un sindicato de la Pepsi, como decía mi tía. No. ¿Por qué no? Primero, porque no es lo mismo tener una organización que varie y que nos vayan dividiendo. Pero fundamentalmente tiene que ver con otra cosa mucho más jodida. El sindicato de actividad. El sindicato de actividad, ¿quién representa? Los compañeros de la comisión directiva, ¿quién representan? Representan a los trabajadores de ese establecimiento. Y si una fábrica tiene varios establecimientos, las distintas fábricas, las distintas establecimientos de esa empresa, perdón. Y si hay varias empresas, a todos los trabajadores de las empresas. Y si está distribuido o en la provincia o en toda la Argentina, a todos los trabajadores de la actividad, ¿se entiende? ¿Y ustedes qué convenio colectivo tienen, por ejemplo? Un convenio colectivo nacional. Un convenio colectivo que desde La Quiaca hasta Ushuaia empareja los derechos de todos, ¿se comprende? Porque no hay obreros y obreras de una provincia o de otra. No hay, esto lo digo también porque ahora dicen, no, tendría que haber condiciones distintas para las pequeñas y medianas empresas. No hay pequeños y medianos trabajadores. Hay trabajadores y son todos iguales, son todos seres humanos. Si quieren hacer diferencia, háganla con los impuestos, con nosotros no. Nosotros somos todos igualitos. E igualitas. El punto es que un sindicato de empresa
Es el típico caso que los europeos dicen, los gringos, más que los europeos, porque si no sería muy injusto con los franceses y los alemanes. El sindicato de empresa representa a todos los trabajadores de la Coca-Cola, ¿no? Y enfrente tiene el sindicato de todos los trabajadores de la Pepsi. Ese sindicato no se mete en política. No se mete en política. Condiciones de trabajo y salariales. Yo no me meto en política. Vieron que al europeo le encanta decir eso. Y a mi tía Margarita, que de europea no tiene nada. Es que tienen que pensar solamente los salarios y las condiciones de trabajo de esas empresas. Pero en cambio Hilda, en cambio los compañeros de la Fatida, en cambio los compañeros de cualquier organización nacional, no, bueno, No importa. entendí. En cambio los compañeros de cualquier organización nacional, en cambio los compañeros de cualquier organización nacional, de un sindicato de actividad, tienen que pensar toda la actividad. Una organización nacional que funciona bien, tiene que pensar toda la actividad. Los de una provincia y los de otra. Los de una empresa y los de otra. Y dentro de una empresa los de un establecimiento o los de otro. La mirada del sindicato de actividad tiene que ser estratégica. Porque va a negociar como sindicato de actividad un convenio colectivo de actividad. No puede ver la partecita, tiene que ver el todo. Y un sindicato, por ejemplo, de la salud, puede no pensar no solamente cómo vamos a laburar en la pandemia, sino las políticas sanitarias. Un sindicato de la educación puede no pensar cómo se planifica la educación pública en la Argentina. Un sindicato metalúrgico le da lo mismo que haya importación y exportación indiscriminada, que haya bajos aranceles y que traigamos cualquier cosa de China. Le da lo mismo. Y en ese gesto de decir no me da lo mismo, hay una intervención política, pero no digo política partidaria, sino ponerse en los grandes temas de la política nacional, sumar políticas públicas y asumir políticas públicas, porque el sindicato no es un convidado de piedra en la discusión política. Esa exigencia la tiene el sindicato de actividad, un sindicato de empresa no. Tiene que pensar el pedacito, piensa la chacra nomás. ¿Y qué pasa con el sindicato de empresa? Empieza a generar identidades y empieza a generar solidaridades ¿con quién? Los del sindicato de la Coca con los patrones de la Coca, los del sindicato de la Pepsi con los patrones de la Pepsi. Nosotros no, los sindicatos, lo que pensamos en el modelo sindical argentino es que la solidaridad tiene que ser al interior de la clase. Tiene que ser horizontal al interior de la clase y no vertical. ¿Se comprende? Es mucho más que fragmentar que exista un sindicato de empresa. Y en esto me parece que es uno de los datos distintivos, el sindicato de actividad. Representación unificada del interés colectivo. A ver, esto es muy importante lo que acabo de decir. En ese decreto de Perón, y que tiene que ver con la ley sindical que decía el compañero, Perón estaba ante la encrucijada de decir, che, ¿consagramos el sindicato único? No, porque la verdad sería lo conveniente, pero no le podemos obligar a todas las compañeras y compañeras que tengan un solo sindicato. Reconoce el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a fundar los sindicatos que estimen conveniente. Si es un sindicato, si son 2, si son 10, bueno, que inventen los sindicatos que crean convenientes. Pero acto seguido decía, el Estado va a reconocer a todos los que quieran armar un sindicato, pero a un sindicato le va a dar un poder especial. ¿A cuál sindicato? Al más representativo. Y en Europa ya se había hablado de esto. El sindicato más representativo en Francia era el más viejo. En Inglaterra el sindicato más representativo era el que más acuerdos había celebrado con la patronal. Obvio, lo más vendido. La patronal siempre quiere negociar con el más blando. En la Argentina lo que se dijo es que el sindicato más representativo se definía contando porotos, contando fichas de afiliación. Era el sindicato que tenía mayor cantidad de afiliadas y afiliados cotizantes. Y esto es un dato significativo. Y lo digo esto ¿por qué?
Porque en la Argentina no hay un esquema de sindicato único, pues tampoco hay pluralismo sindical, que era la forma que encontraron también los europeos para decir que cualquier sindicato, uno de 100.000 afiliados y uno de 10.000 afiliados valen lo mismo. ¿Se comprende esto? Por eso nosotros hablamos de representación unificada del interés colectivo, y al sindicato que tiene mayor cantidad de afiliadas y afiliados cotizantes tiene una personería. ¿Qué? La personería gremial. Y esa personería gremial nos permite, nos habilita ¿a qué? A todos los años o varias veces al año, lamentablemente hay que estar muy atentos, mucho más que una vez al año, negociar salarios, pero también negociar convenios colectivos de trabajo. Porque el sindicato de actividad con personería gremial es el que representa los intereses colectivos, el que representa a la clase. Y si hay un sindicato más pequeño y simplemente inscripto, representará a sus afiliados. Nadie le está prohibiendo nada. Pero lo que tenemos que... A ver, Oso, nadie te impide crear un sindicato. Lucas, nadie te impide crear un sindicato. Sergio, a vos tampoco nadie. Pero vos también, Ricardo. Todos sabemos que nos llevan puestos si armamos bien 20.000 sindicatos. Un ejemplo. En la Argentina hay 3.500 sindicatos. En Chile hay 18.000. ¿Dónde hay más libertad sindical? ¿Se entiende esto? Les aseguro que en Chile no, con 18.000 sindicatos. Divide y reinarás. Hay más sindicato que laburante. Unidad de representación del interés colectivo, sin querer lo dije. La estructura piramidal. Grandes sindicatos de base se van federando, y a su vez esos sindicatos federados se confederan. En la Argentina desde hace casi 3 décadas existe otra confederación que pide su personería gremial, pero inocultablemente 9 de cada 10 trabajadores argentinos están afiliados o pertenecen a organizaciones sindicales de la Confederación General del Trabajo. Es un esquema piramidal, donde los sindicatos de base se organizan en organizaciones de grado superior, se federan, y esas federaciones a su vez se confederan. Y esto sigue reproduciéndose con todo el respeto que muchas veces nos vemos en la calle y en la lucha con los compañeros de la CTA. Nos respetamos, pero vemos modelos distintos. Nosotros no creemos en el pluralismo sindical. El pluralismo sindical tiene que ver con aquello de que el Estado tiene que reconocer varios sindicatos por actividad. Primero, no existen varios sindicatos por actividad. Generalmente hay un solo sindicato por actividad. Tampoco vamos a inventar lo que no existe. Pero nosotros creemos que hay que unir, no desperdigar, porque nos llevan puestos. Una estructura, la representación unificada en los lugares de trabajo tiene que ver con esto. No solamente pensar el sindicato fuerte, concentrado y de actividad, sino que en el lugar de trabajo también haya una representación unificada. Era lo que explicaba muy bien Ricardo. Es decir, esa representación compleja. Ustedes, como la mayoría de ustedes, como delegados o delegadas, ¿a quién representan? A sus compañeros y compañeras. ¿Frente a quién? Frente a la patronal y frente al sindicato. Pero también representan al sindicato frente a sus compañeras y frente a la patronal. Es de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Ahí es donde se construye la representación colectiva. En el ida y de vuelta. Pero nunca olviden algo, compañeras y compañeros. Es como dice el Martín Fierro. El fuego para calentar debe venir desde abajo. Con lo cual, el vínculo, la capilaridad inicial, pero por ustedes y por el sindicato, tiene que ver con el contacto con la base. Y en esto siempre hay una tentación. Yo les dije, ¿qué sindicato prefieren los patrones? El que no existe. Y si hay más de uno, ¿cuántos sindicatos prefieren? Varios. Del mismo modo le digo que ningún patrón quiere que haya delegado o delegada. Ninguno. Porque ustedes están en el medio de un conflicto que tiene 3 siglos entre el capital y el trabajo. Entre el capital y el trabajo. Y les comunico, ustedes están en la trinchera. Están ahí, están en ese lugar, de ese conflicto capital-trabajo. Y a ningún patrón le conviene tener delegado. Y si no le queda otra, y si tuvo que llamar a elecciones de delegado y se la tiene que bancar porque si no es una práctica antisindical, es como decía Silvio Rodríguez. Les van a poner sillas que lo inviten a sentarse. Les van a decir, no vengas, quédate en tu casa. Mira el partido. El sueldo te lo pagamos. Y te van a tentar a que no estés con las compañeras y con los compañeros.
Y en eso nosotros sabemos que es, claro que está bueno estar con la familia, con los amigos, con las propias cosas, en un lugar donde está cómodo, calentito. Pero no nos sentemos en cualquier silla. No nos sentemos en cualquier silla. Sepamos burlar esas tentaciones que siempre van a estar, porque la patrona nunca quiere que estemos en el lugar de trabajo. No quiere que nos juntemos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Por eso tenemos que constantemente hacer un ejercicio, tal vez de renunciamiento con algunas comodidades y estar calentitos. Y entender que el patrón, si no le queda otra y acepta tener delegado, no va a querer que vayan todos los días a laburar. Y puede ser tentador. E insisto, perdón, porque lo he visto muchas veces. ¿Sí? Me ha pasado, he sido delegado también. ¿Sí? La amplitud de los fines sindicales. Y voy cerrando, puede ser como 10:30 de la noche. La estructura sindical nunca es neutra. La estructura sindical me estoy refiriendo a cómo me organizo un sindicato de oficio, de empresa, de actividad. Nunca es neutra. ¿Qué quiero decir con que no es neutra? Yo elijo organizarme de una manera porque tengo un determinado proyecto político sindical. Queda claro que la organización obrera implica una organización colectiva de la clase obrera que quiere construir poder. Poder. Es una palabra que nos hace ruido. Y cuanto más a la clase media nos acercamos, más ruido le hace la palabra poder. Un domingo al mediodía se están comiendo ravioles con la familia. Capaz que es mejor decir culo, pero no digan poder. Porque los pone incómodos, los pone tensos. Pero tenemos que decirlo, hay que arrebatarle esa palabra al diccionario, porque nosotros estamos para construir poder. Y casi como un acto como un exorcismo. Tenemos que decir bien fuerte, poder. Venimos a construir poder. Porque somos parte de una organización que se construye y tiene sentido en la historia. Porque estamos convencidas y convencidos que las cosas no están bien. Y para dar vuelta a la taba hay que construir poder. Sin vergüenza. ¿Saben qué me enseñaron a mí en la facultad? Seguro a vos también, Ricardo. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, porque el poder siempre lo tienen otros. Renunciás de antemano al poder. El poder es malo. El poder siempre lo tienen los otros. Por eso nosotros queremos construir las organizaciones más aptas. La estructura nunca es neutra. Por eso en la historia supimos que los sindicatos generales, todo muy lindo, pero no se vinculan con nuestro trabajo. Y luego caímos en los sindicatos. Ya parezco el innombrable, Voldemort. Caímos. Y luego supimos construir organizaciones de oficio. ¿Y qué es lo que nos unía? La tarea, eso que nos daba identidad y solidaridad. Y luego pudimos construir organizaciones que, recuperando el tipo de actividad que nosotros hacíamos, juntábamos a todos los que estaban en la misma actividad. Y que tenía que ver con distintos oficios, profesiones, categorías, independientemente de la empresa o independientemente del establecimiento. Y nos juntamos y entendimos que ese sindicato de actividad no solamente era una gran estructura que agrupaba ahora cientos y cientos y tal vez miles de compañeras y compañeros, sino también tenía representación en el lugar de trabajo. Perdón, discúlpenme las compañeras, era como decía Diego, LTA. Y le jode, porque esa organización está adentro, en el territorio que creen ellos que es de ellos. Duele esto. Ustedes están en un territorio que ellos creen que son los reyes. Simplemente son los dueños, simplemente. Nada más que eso. Por eso hay que conocer el lugar de trabajo. Porque el día que ustedes conozcan el lugar de trabajo, la herramienta, la máquina, como supieron hacer nuestros antecesores, cada día es más complejo, ese día simplemente van a tener el título de propiedad, pero nada más.
Por eso nosotros pensamos en el sindicato de actividad. Y como dije hace 5 o 10 minutos, el sindicato de actividad tiene una obligación. Está obligado a pensar la cancha completa. No puede pensar la parcela, la chacra, la empresa, como hacen los sindicatos de empresas. ¿Me explico? Tiene que pensar el todo. Ver todo. Es decir, tiene que tomar una posición política. Tiene que asumir un compromiso y una mirada con las políticas públicas. Por eso cuando nosotros hablamos de la amplitud de los fines sindicales, el sindicato en la Argentina no solamente tiene como fin sindical, ¿qué cosa? Condiciones de trabajo y salariales. Obvio que eso sí, pero además el sindicato tiene el derecho, lo dice la propia ley en el artículo 3, la ley sindical, tiene derecho a remover todos los obstáculos que impiden el pleno desarrollo, que nos impiden desplegarnos como clase obrera. Y esos son los fines de la organización, incluso fines políticos. Y no estoy hablando de formar parte de un partido político. Claro que formamos parte de partidos políticos, claro que tenemos ideología, claro que creemos que hacer sindicalismo acá no es lo mismo que hacer en Europa porque vivimos en un país dependiente, en un país dependiente y encima somos doblemente dependientes como clase obrera. Claro que sabemos, pero los fines de la acción sindical no se limitan a salario y condiciones de trabajo, sino a modificar la realidad en todos sus planos. Y eso nos exige un compromiso político para poder entender realmente toda la realidad, la película completa. En ese esquema, que se lo he robado a Néstor Corte, quien le dio la nomenclatura a este modelo sindical argentino, habla de... Nosotros tenemos 2 características en la Argentina. 2 características. Una característica del sindicalismo argentino es la alta tasa de sindicalización, la alta tasa de afiliados. En los 90 nos cargaban y decían el sindicalismo murió, porque había bajado de un 37-40% histórico a un piso de 20%. Ahí los compañeros de la CTA creyeron, el problema es el modelo sindical. A partir del 2003, sobre todo el 2004 y el 2005, las políticas públicas, la expansión del mercado interno, la aparición de fábricas, el crecimiento del Producto Bruto Industrial, el que hubiera a veces empleos no tan buenos, pero muchos empleos, el crecimiento del salario real, la aparición de la negociación colectiva hizo que nuestros sindicatos se engordaran de vuelta. 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras que ingresaron a laburar entre el 2002 y el 2015 se afiliaron a un sindicato. Si nosotros cortamos generacionalmente la tasa de sindicalizados que hay, no nos da el 37% histórico, ni nada que ver con el 20% de los 90, nos da el 50%. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Parafraseando a Clinton, que decía, no es el modelo sindical, es la economía, estúpido. Es la economía que crece o no crece. El derecho al trabajo, ni el sindicalismo achican ni engordan los puestos de trabajo, ni la vocación de querer afiliarse o no. A muchos decían que no se afiliaban porque éramos feos, sucios, malos y corruptos. Claro, estaban todas las fábricas cerradas. Todas las fábricas cerradas. Cuando a la mañana salían nuestras mujeres a limpiar las casas. No tenía que ver con que nosotros no habíamos perecido como clase obrera organizada, simplemente no había laburo. Y ojo, que las mujeres salgan a laburar, me parece fantástico y que haya igualdad para todos, pero no producto de entrar por la banderola de la historia y de la necesidad de las familias. Como ahora, lamentablemente, algunos dicen, están contentos porque creció la tasa de empleo femenina. Eso significa que el salario no alcanza. Y más de uno tiene que salir a laburar en la casa. Hagámonos cargo, compañeras, compañeros, porque es la única manera de poder realmente dignificar nuestra organización. Termino con esto. Activo protagonismo político. En la Argentina ha pasado algo muy particular. Y es que siempre ha habido un emparentamiento muy fuerte con un movimiento político. No podemos hablar igual que en los 60, en los 70, donde decíamos la clase obrera es peronista.
Precisamente en los 60, 70, en Córdoba apareció el clasismo, por ejemplo. Y ya había otras corrientes clasistas, pero no eran peronistas. Y con los 90, bueno, el innombrable hizo de todo. Dijo, ¿quién tenía ganas de cantar la marcha? Uno la cantaba bajito. Y se explicaba, la canto por esto. Está bien, me parece perfecto. Pero ha habido siempre una fuerte participación política partidaria. Y esto tiene que ver, y esto es más una pregunta que una aserción. Muchas veces como sindicalismo no hemos definido más nuestra posición frente al Estado, el Estado que nos trató bien y el Estado que nos persiguió, que nuestro vínculo con el sistema productivo o con las patronales. Ejemplo. Tenemos un ejemplo maravilloso en los días de hoy, ¿no? la inflación. Y creo Pablo Moyano dice, hagamos una gran marcha, pasemos enfrente de todos los formadores de precios, enfrente de todas las empresas. Es decir, pero esto es un debate, no estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta lo que digo, lo más mínimo, pero lo que estoy diciendo es que tenemos un sindicalismo que ha definido su propio lugar a partir de su vínculo con el Estado. No está mal, porque en la Argentina existió un Estado que le dio fuerza a ese sindicalismo y existió un Estado que persiguió y el Estado terrorista casi nos desmanteló y nos destruyó como clase obrera. Porque fue mucho más allá, porque fue precisamente a destruir las bases de un modelo industrial que nos distinguían como nación en la periferia del mundo y que daban un sentido y una movilidad social y una fuerza a nuestra clase obrera que ninguna en el resto del mundo la tenía. Claro que el Estado significa mucho. Hubo un Estado terrorista, pero hubo un Estado que algunos lo llaman de bienestar. Discúlpenme, perdón, Hilda, yo lo llamo peronismo. Pero el punto es que ha habido históricamente una alta participación política. ¿Eso significa que el sindicato tiene que formar parte de un partido político? Es un tema bastante chivo. Si me preguntan mi opinión, yo creo que no. El movimiento obrero en la Argentina, el modelo sindical argentino entiende que no tiene que formar parte de un partido político. Les voy a decir algo. Los gringos son los que nos critican porque nos metemos en política. La AFL-CIO, la Gran Central Obrera Norteamericana, forma parte orgánica del Partido Demócrata. Forma parte del Partido Demócrata. Estructuralmente, pero nos critican. Las trade unions inglesas son parte orgánica del Partido Laborista, pero nos critican. Nosotros no creemos en eso. Nosotros lo que creemos es que el movimiento obrero se tiene que meter en política y la política partidaria tendrá que ver con coyunturas y con candidaturas. Cada tanto hemos apoyado a algún candidato y no está mal que así sea. Y por eso existen muchas organizaciones. Está el sindicato y existen agrupaciones que apoyan a un partido político o que están más cerca o más lejos de una organización política. ¿Sí? Me acuerdo, en esto el movimiento obrero cada tanto tiene definiciones. Siempre me acuerdo el pobre Saúl Ubaldini, que está de fondo ahí. La CGT de Saúl, que peleó todos los 80 y arrancando contra lo más brutal de la dictadura cívico-militar. Me acuerdo que allá en el 89, en contra del candidato Angelós, hizo que la CGT apoyara, al señor de La Rioja. Lo primero que hizo el señor de la Rioja es rajarlo a Saúl. Dios mío, éramos paloma convento, solamente caga a los fieles. Compañeras, compañeros, no siento el olor a Chori, pero paramos acá.